Otro tema que hemos estado comentando aquí en Noticias 24, recordando que en Brasil se confirmó una persona contagiada con el COVID-19, por lo cual es el primer caso en América Latina. Hablamos también de la situación a nivel internacional, de esta emergencia sanitaria. Para eso nos acompaña Fernando Leanes, representante de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Fernando, un placer, mucho gusto por acompañarnos. Un placer, Nicolás, qué gusto. A ver, ¿cambia el escenario, cambia la situación con este titular de desde COVID? La última vez que hablamos, precisamente, el escenario cambió muchísimo. Y el escenario cambió muchísimo en la última semana. Ayer fue el primer día que se registraron más casos afuera de China que en China. Y esto es muy alentador en el sentido que es posible controlar la enfermedad de un nivel de más de 4.000 casos que se llegó a tener por día registrados en China a el día de ayer 412 nuevos casos. Pero por otro lado nos preocupa... Sí, para entenderlo, perdón Fernando, en ese punto, para entenderlo, ¿había un descenso en el grado de contagio o en la tasa de contagio en China? ¿Qué es el origen que se ha dado con este COVID? Exacto, conseguido este descenso en la tasa de contagio a partir de medidas muy fuertes de contención. La contención está muy vinculada con el momento de la detección. O sea, la capacidad de detección y de aislamiento de los casos que tuvo China ha sido una cosa que ha impresionado enormemente a personas que tienen muchos años de experiencia con epidemias y que han visitado China y han regresado a principios de esta semana y han realmente valorado enormemente el trabajo que se está haciendo en China. Claro, más allá de la información que tenga el gobierno chino, son las visitas de la OMS. Lo que está haciendo el gobierno de China es impresionante. Y te recuerdo, cuando hablamos hace bastante tiempo, cuando había empezado hace cerca de un mes, decíamos que la preocupación de la OMS no era lo que pasaba en China, sino lo que pasa afuera de China. Y hoy te diría que la preocupación es lo que está pasando en algunos países en donde hay difusión, vamos a decir, de casos de segunda y de tercera generación, cuando no identificás de quién te contagiaste. En varios países está ocurriendo esto. Y especialmente lo que pueda pasar en países que no tienen la capacidad de detección y de contención del virus. Entonces, parece con sistemas de salud débiles, como se mencionó en su minuto cuando se decreta la emergencia. Exactamente, lo que dijimos en aquel momento fue eso, y lo que realmente para nosotros cambia el escenario es que se ve que lo que ocurrió en China puede pasar en otros países también, y eso generaría un escenario que no haría nada más necesaria la contención, o sea, nada más necesaria la identificación de quién se contagió y el aislamiento de esas personas, sino una acción mucho más masiva. Una acción masiva como la que se hizo en China, ¿no es cierto? Y en ese sentido, Latinoamérica todavía está solamente con un caso e importado. Sí. Puede haber otros que no se hayan detectado definitivamente. Sabíamos que Brasil era el país que tenía más riesgo de ingreso porque es el que tiene más habitantes y más cantidad de pasajeros. Más flujo aéreo, definitivamente. Era el país candidato con otros países también de mucha cantidad de habitantes, pero todavía estamos en una situación, vamos a decir, que se puede contener la enfermedad a nivel mundial. Se demuestra que se puede contener en China, por lo tanto se demuestra que se puede contener a nivel mundial. Fernando, ahí la preocupación desde la ciudadanía, podríamos decir, es principalmente lo que sucede en Europa, y en otros países también, donde se ha visto que ya la contención no es que no esté funcionando, es que evidentemente se da un flujo de contagio similar a lo que está sucediendo en China. Por ejemplo, lo que ha sucedido en Italia, lo que ha sucedido en España, en otros países. Uno dice, aquí está como comenzando de alguna manera a presentarse esa epidemia y llegar a lo que se ha dicho desde la OMS, la posibilidad de que terminemos con una pandemia. Sí, pero digamos, yo francamente no sé si es muy importante en este momento definir la pandemia. ¿Por qué razón? A ver. Porque lo que nos está rigiendo en este momento es el Reglamento Sanitario Internacional que se acordó en el año 2005. Y en el año 2005 lo que se dijo es que en una situación como esta, de emergencia de salud pública de importancia internacional, como es la del ébola en República Democrática del Congo y como es la del coronavirus en varios países ahora, tenemos ya, en este momento lo tenemos en 37 países. Lo que importa
para el Reglamento Sanitario Internacional, reglamentariamente, en cuanto a acuerdo de acción, lo que importa es que ahora rigen las recomendaciones que emita el director general de la OMS. Eso es lo que en este momento nos importa. Si es pandemia, o sea, si lo definimos como pandemia porque se diseminó una nueva enfermedad muy activamente y con ciertas condiciones, o todavía no se define como pandemia, no es tan importante como las recomendaciones que va a dar la OMS respecto de este nuevo escenario. Ayer, por ejemplo, estábamos conversando con el ministro de Salud, Jaime Mañalich, y él hablaba de pandemia principalmente porque se reúnen las condiciones técnicas para hablar de este fenómeno, de ese concepto. Es discutible definitivamente, pero más allá de... Y lo hemos hablado con el ministro de Salud, porque el ministro de Salud y Jimena Aguilera, en una reunión que tuvimos, Jimena es directora de un centro muy importante, colaborador de la OMS, que está en Chile y es una exfuncionaria de la OMS, y ellos decían que es pandemia. Y yo digo, lo que en este momento importa y que tenemos acuerdo con el ministro definitivamente y con los expertos como Jimena Aguilera es que en este momento la acción es prepararse. Y ya no solo prepararse para una contención de unos pocos casos, que era el escenario que incluso yo dije, sí. Puede ser que ingrese y el escenario más probable es que sean pocos casos. Para mí sigue siendo así, sigue siendo un escenario probable, pero también es un escenario probable hoy, que yo no lo tenía considerado de esta manera hace una semana, que haya muchos casos en los países que los reciban. A la gente en general, a mí, cuando me hablas de probabilidades y de qué cosa va a pasar, etcétera, de temas que yo no conozco, digo, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y lo que tengo que hacer es lo mismo en cualquier situación. Va a cambiar cómo se preparan los países. Y en el caso de Chile no va a cambiar nada, porque Chile de cualquier manera, Mañalich lo dijo, se están preparando para un evento masivo porque lo combinan con el riesgo que tiene la epidemia de influenza. La influenza, claro. Claro, pero a nosotros lo que nos cambia, vamos a decir, es, si tenemos fiebre de más de 38 grados, persistente, con un malestar muy claro, si tenemos tos persistente, si tenemos dificultad para respirar, tenemos que llamar al médico. Eso lo teníamos que hacer antes y lo tenemos que hacer ahora. Si tenemos un antecedente de un viaje, tenemos que decírselo al médico. ¿O de una persona que viajó? De una persona que viajó, también. A donde haya viajado, se lo tiene que decir al médico. El médico va a tener los servicios de salud públicos y privados, porque se está reuniendo el Ministerio de Salud con los dos sectores, va a tener la lista de países que hoy está diciendo el Ministerio de Salud, de los cuales hay que tener especial atención. Y va a tener digamos, de cualquier manera, en una situación de gripe, para evitar contagiar el virus de la influenza, el virus sincicial respiratorio o el coronavirus. Si entrara, tenés que estar aislado para no transmitírselo a otras personas. Y te van a decir cuáles son las cuestiones que tenés que hacer. Y además, como estamos digamos, en la semana 7 del año, ¿sí? Hace 7 semanas que empezó este año, y sabemos que en la semana 15 empieza la temporada de infecciones respiratorias agudas graves en Chile, tenemos que empezar ya a prepararnos para eso. De hecho, se adelantó, cosa que ha sucedido años anteriores, la campaña para la vacunación. La campaña de vacunación, eso está súper bien. Hay que, digamos... Recordando eso sí, que la vacuna contra la influenza no es una vacuna contra el coronavirus, COVID-19, porque no existe. No, y tampoco es una vacuna contra todas las infecciones respiratorias agudas graves. Muchos casos son producidos por virus sincicial respiratorio, pero a las personas mayores nos da... mayores que tienen diabetes, que tienen hipertensión, que tienen enfermedad cardiovascular, grupo de riesgo. Que a los grupos de riesgo, a los niños pequeños, a las mujeres embarazadas, les da una defensa importante frente a lo que es en Chile la principal, vamos a decir, la más frecuente causa de infección respiratoria aguda grave, ¿no? Ahora, claro, hay una situación política, Nicolás, que a nivel mundial que se va a ir dando en cada uno de los países y un reto de comunicación de riesgo que uno ve esas imágenes que estamos viendo en este momento, que me parece que deben ser de Italia, sí. Personas disfrazadas o vestidas con trajes de protección, que en algunos casos son los trajes de protección que se usan para el ébola, o que te están tomando la temperatura en el aeropuerto, todo el mundo con las mascarillas y genera toda una situación complicada, y yo ahí adhiero absolutamente a lo que dijo Mañalich de
que esto no nos deje ver que tenemos por delante otros problemas sanitarios también. O sea, nos tenemos que preparar para esto. Es decir, es importante, pero no es el único. No es el único, ¿no es cierto? Y entonces, a veces, y este es un reto que se tiene en salud pública, las cuestiones que más riesgo traen, más peligrosas, no son las que asustan más. Y no son, digamos, las que te movilizan más a tomar una acción. Entonces, como bien decís, uno va descuidando los otros frentes. Sí, yo espero, digamos, que las cosas vayan ocurriendo con una cierta razonabilidad. Por ejemplo, se acaban las mascarillas, ¿no es cierto? Y a veces es... Que ya de hecho aumentó la demanda por mascarillas. La demanda, el precio, todo, bueno, y es normal. Y la mascarilla la tiene que usar el personal de salud o las personas que están enfermas, ¿no es cierto? Y esas son cuestiones, bueno, que nosotros estamos acompañando a los ministerios de salud. Eso más hincapié, por ejemplo, Fernando, perdón, a lo que es el lavado de manos. Y uno dice, ¿cómo el enfermedad... lavado de manos me va a resultar si es lo mismo que se me dice para el sincicial para la influenza? Bueno, ahí está. Mira, este virus se transmite por gotitas. Las gotitas pueden estar en mis manos porque tosí y no me las lavé y tosí sobre la palma. Entonces hice dos cosas mal. Tosí sobre la palma, contaminé mi palma, le di la mano a alguien y le transmití el virus las manos por y probablemente la enfermedad, y no solamente a vos, sino que por ahí a otras personas. Claro. Entonces, eso es importantísimo. A mí me pareció que vi una persona con la mascarilla puesta abajo, o sea, la mascarilla les da una sensación de seguridad y genera por ahí dificultades mayores. Pero bueno, es toda una situación política que ya la hemos vivido con el ébola, cuando en los aeropuertos a veces discriminaban a los afrodescendientes. Ahora vemos en algunos casos... Cosa que ha pasado con acá pasó, un ciudadano chino. Con un ciudadano, sí, que vivía... O con una joven que llegó sospechosa y con monitoreo constante en Concepción, 14 días de aislamiento, y algunas personas que le decían, pero ¿por qué llegaste? ¿Por qué volviste de China? ¿Por qué volviste? Qué irresponsable. Y bueno, si estoy aislado es un monitoreo. No, y bueno... Pero evidentemente es también, más allá de lo que uno puede decir, casos bastante ilógicos y donde hay que mantener la premura, es por el nervio, la incertidumbre, cuando uno ve que a nivel internacional esto va masificándose. Va masificándose y fíjate, por ejemplo, es noticia. Y ahora, ¿por qué está tan preocupada la OMS? La gente se pregunta, ¿por qué está tan preocupada la OMS? Debe haber alguna cosa escondida. No hay ninguna cosa escondida. Sencillamente, porque este virus se puede terminar, se puede eliminar, se puede erradicar. Como se eliminó, no voy a decir erradicar, porque erradicar significa que tengo la certeza que no hay ningún virus más en ningún lugar. Y que nunca va a estar, claro. Y que nunca más va a estar, como el de la viruela. Ese se erradicó. Sí. El SARS se eliminó como problema de salud pública. No hay más casos del SARS desde el año 2004. Hace 16 no llegó, de hecho, años que no hay más a desarrollarse la SARS. vacuna, finalmente. Imagínate, Nicolás, si se hubiera podido tener la contención que se está buscando con este virus, con el H1N1, que es uno de los principales virus que están incluidos en la gripe estacional. Si se hubiera podido hacer esto con el virus del VIH, cuando estaba solamente en África y en el oeste de Estados Unidos. La urgencia de la OMS por este caso particular, por este coronavirus COVID-19, es porque sí se puede eliminar. Y entonces la humanidad y todos los países no tienen que bajar los brazos y tratar de no pasar a la etapa de mitigación, sino que quedarse en la contención en pocos casos. Si es necesario, se puede pasar a la etapa de mitigación, y como dicen los expertos, y el otro día lo dijo Jimena Aguilera, que pasemos a una etapa de difusión no quiere decir que, como está haciendo China, no podamos volver a una contención. Fernando Leanes, nuevamente, gracias por acompañarnos esta tarde. A vos, Nicolás, siempre. Muy bien, hasta luego. Gracias.